integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a Adalberto Méndez. Con el gusto de saludarte, Adalberto, y bueno, me gustaría centrarme el día de hoy pues en tu opinión sobre todo cómo se dio la sesión, pero también cómo ha sido la gestión de Rosario Piedra, porque básicamente es lo que nos vamos a esperar en los próximos 5 años. ¿Cómo seguiste esta sesión en el Senado de la República? Bienvenido, Adalberto. Muchas gracias, Gabriel, a ti y a todo tu auditorio. Mira, estuve pendiente de la sesión, me quedé hasta la 1:30, que fue cuando la designan en la Cámara de Senadores, y creo que realmente es decepcionante la elección del Senado en esta ocasión nuevamente, ¿no? Lo decía hace unos días en otros medios de comunicación, creo que el Senado de la República es la tercera vez o la tercera ocasión que nos falla en la elección de un ombudsperson, ¿no? La primera vez creo que fue la elección de Luis Raúl González Pérez, donde hubo bastante inconformidad ante, digamos, una operación en ese momento del PRI para meterlo con calzador después de que Mauricio Fara Guevara era el titular que se proyectaba para ganar la elección y al final llega Luis Raúl. La segunda, creo, vez que nos vuelve a fallar el Senado fue la primera elección de Rosario. Te acordarás de este zafarrancho y de esta cuestión que era inaceptable, ¿no? Senadores y senadoras, papelitos peleándose en tribuna, una cuestión completamente indigna e ilegítima para el país. Y la última, si bien es cierto, fue un proceso más ordenado, no significa que fue más honesto o que fue incluso, digamos, más correcto, ¿no? Llega a la titularidad la peor evaluada de una lista, ¿no?, que se hizo final de 12 participantes y que los criterios que estableció el propio Senado de la República era que de esos 12 pasaran digamos, a una quinteta los 5 perfiles mejor evaluados, que la primera fue Nacheli, la segunda fue Tania Ramírez, la tercera fue Paola Hernández, la cuarta fue la extitular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango y el quinto fue Carlos Pérez Vázquez. Es decir, de esa quinteta tuvo que haber salido la titular de la Comisión Nacional y no Rosario, que fue la peor evaluada. ¿Esto qué significa? Hubo más orden, definitivamente, pero el Senado incumplió las propias reglas que ellos mismos aprobaron previamente para una elección que buscaba regresarle la credibilidad a este órgano por parte de la ciudadanía. Ahora déjame preguntarte, ¿a quién le conviene la llegada de Rosario Piedra? Se habla de que fue una línea de palenque del expresidente López Obrador, sobre todo si revisamos su trabajo, que ahorita me gustaría centrarme en su trabajo, la Secretaría de la Defensa, que básicamente pues, ha sido una comisión garante en los derechos de los militares. O sea, ¿a quién le conviene que repita a Rosario Piedra? ¿A la presidenta, al expresidente, a los militares? No lo sé, de pronto ahí yo me pierdo. ¿Tú cómo lo ves, Adalberto? Mira, creo, Gabriel, que hay muchos intereses encontrados respecto al tema de la reelección de Rosario, ¿no? Primeramente, yo creo que el primer beneficiario con la ratificación de Rosario es el Ejército Mexicano, ¿no? Quiero hacer un poquito digamos, de numeralia respecto de las recomendaciones al Ejército en las últimas 3 gestiones. Si tomamos como parámetro las últimas 3 gestiones del ombudsperson o de la ombudsperson en México, desde Raúl Plasencia Villanueva, Luis Raúl González Pérez y Rosario Piedra, el titular que más recomendó al ejército de estos 3 fue Raúl Plasencia, que fue el titular de la Comisión Nacional en época de Felipe Calderón. Independientemente de que era una persona de corte conservador, digamos, pues cumplió su chamba, ¿no? Hizo estas recomendaciones al ejército en un periodo donde se necesitaba un ombudsperson que recomendara al ejército, que fue la época de Felipe Calderón. El que menos recomendó fue Luis Raúl González Pérez. Es donde menos registros se tienen de recomendaciones al ejército. Incluso Rosario recomendó más. Pero aquí viene el quid, Gabriel. Las recomendaciones que hace Rosario son las recomendaciones que dejó pendiente Luis Raúl. Es decir, sacó la chamba que no hizo Luis Raúl. Si hacemos el análisis de las recomendaciones de Rosario, son recomendaciones viejas, no actuales. Este es el punto. Y este análisis, de acuerdo a quién está emitiendo las recomendaciones y la calidad de las mismas, no podemos circunscribirlo a un argumento reductivo numérico. Tenemos que hacerlo a ver si se hicieron esas recomendaciones frente a la gestión en turno. Ese es el punto. Frente a una deficiente gestión de Luis Raúl, Rosario toma esto como ventaja para maquillar estos números de alguna u otra manera y emitir, ¿no?, muchas recomendaciones, pero de gestiones anteriores. ¿No? Este es el punto. Exactamente. Es una posición muy cómoda porque entonces no es confrontativa,
con el gobierno en turno, pero al mismo tiempo permite cumplir con los números que se reportan frente al Senado, ¿no? Sí, yo estoy entregando lo que no hizo el anterior y pues Ahora, entrando ya en materia de la gestión de Rosario Piedra, a mí lo que me llama la atención es por un lado, la constante espíritu militarista de esta comisión, por un lado, y por otro lado, no sé si es empezar a planchar una especie de nulificación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, teniendo en cuenta la desaparición de los órganos autónomos y qué tanto le vaya a tocar esa desaparición de órganos autónomos a la comisión, a tal grado que inclusive, no sé, Rosario Piedra mencionó que pues, él estaba de acuerdo que desaparecieran la comisión, y no sé si forma parte de eso, teniendo en cuenta que su trabajo se dedicó básicamente a dejar pasar todas las violaciones posibles de parte de las instituciones gubernamentales, Adalberto. Mira, Gabriel, lo he dicho, de hecho, en tu programa y lo he dicho en otras ocasiones. Creo que Rosario hace ver bien a sus antecesores y no es porque los antecesores lo hayan hecho perfecto, sino más bien lo hicieron menos mal, ¿no? Sí lo quiero decir, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México lleva un degradamiento sistemático desde hace varios años hasta llegar al punto en el que hoy nos encontramos. Rosario es el epítome del degradamiento de un organismo que tendría que ser garante y tener una autonomía plena respecto a la defensa, procura y promoción de los derechos humanos. Si bien es cierto, ¿no? Rosario vemos esta cooptación del ente público, esta cooptación por parte del oficialismo respecto de la Comisión Nacional, la realidad es que la Comisión Nacional viene en un serio degradamiento de gestiones previas y digamos que con Rosario esto se agrava porque al final del día se puede ver ahora sí la cooptación de este tema. Y creo, Gabriel, que aquí hay que hacer un comentario crítico, independientemente de filias y fobias partidistas, y es que el mecanismo de elección del ombudsperson en este país es deficiente. El Senado de la República no ha mostrado ser un órgano maduro en estas elecciones. Y te voy a decir por qué. El Senado es una conformación, la Cámara Alta es muy pequeña, es una conformación de 128 senadores. Para poder tomar de alguna u otra manera o tener la mayoría necesaria, se necesita una mayoría calificada, es decir, aproximadamente 85 senadores o senadoras. Rosario llega con 87. La realidad de las cosas es que no es difícil cooptar a 87 senadores. ¿No? Una persona que tenga una buena operación política o un grupo político que quiera operar, lo opera rápidamente. A contrasentido, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, donde tienes 500 diputados y diputadas para poder tomar una elección. Y aquí yo haría una comparación, Gabriel. De alguna u otra manera, por ejemplo, el mecanismo de elección del INE, su diseño es funcional, ¿no? Es funcional y, digamos, de alguna u otra manera permite que se logren, oye, que lleguen distintos perfiles y con un sesgo quizás de independencia o más plural, ¿no? Sí. ¿A qué me refiero con esto? Y con esto cerraría este comentario. ¿Por qué el INE tiene un mecanismo de elección con tantos candados? Porque se fue formando ante la desconfianza ciudadana de un órgano electoral que no fuera imparcial, ¿ok? Creo que está sucediendo lo mismo con la CNDH. El mecanismo de elección hoy tiene un halo de desconfianza que realmente exige repensar no solamente al organismo, sino al mecanismo de elección del ombudsperson que llega realmente politizado. Creer que hemos tenido un ombudsperson en México verdaderamente independiente sería una falacia y sería una cuestión completamente ingenua. Siempre han llegado comprometidos. El tema es cómo logramos descomprometer esa elección para que lleguen titulares técnicos, pero sobre todo autónomos e independientes. Claro, yo inclusive sumaría ese degradamiento, el degradamiento moral, y es lo que se espera en los próximos 5 años. Adalberto Méndez, te agradezco mucho haber estado con nosotros esta tarde aquí en A Debate y estamos pendientes, por supuesto, que esto sigue generando mucha información. Bueno, gracias, Adalberto.